Hay un instante, apenas despierto, en que el día todavía no fue escrito. ¿Tenía planes para hoy? ¿Y si te digo que lo que podés planear es demasiado chico para vos? Lo que realmente querés es casi imposible de imaginar. ¿Y si no se trata de cumplir un plan? ¿Y si lo que viniste a buscar ni siquiera tiene nombre? Tal vez lo único que importa es esto que estás haciendo ahora. Bueno, muy agradecido. Estar, nada más. Levanta la cabeza. Mirá todo lo que tenés adelante. No entra el cerro en una sola foto. Tuve que hacer panorámicas y... Y ahora decime, Terrible. ¿qué vas a hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Estoy en un lugar en el Chaltén que se llama Piedra del Fraile. Tiene algo que ver con el padre de Agostini. Acá hay como un morrito, un montículo en medio de una llanura extensa que entiendo que lo protegía del viento y lo usaba como base para ir a explorar la zona. Hoy en realidad iba a ser un día de descanso, pero estaba en el hostel entre que empezaba a llover y que se me terminaban las vacaciones. Me quedaban 3 días, así que hoy a la mañana, bueno, preparé las cosas, cargué baterías y agarré el auto y me vine al puente del río eléctrico sobre la ruta 41. Fueron 2 horitas o un poquito más de caminata en un lugar increíble.
increíble. O sea, es un bosque magia por todos lados. Hermoso. Y llegué acá, hay un costo por poner la carpa acá, varias caminatas para hacer. Como llegué medio tarde, no me daba el tiempo para ir y volver con luz. Hoy hay muchísimo viento. Así que estoy programando algo para mañana y para pasado. Mejor no digo nada porque después no se cumple. Así que voy viendo cómo se dan los tiempos y cómo se da el tiempo también. Supongo que eso es Piedra Negra. Le venía diciendo Roca Negra todo el camino porque en Bariloche está el refugio, la zona del López, que es Roca Negra. Y venía repitiendo Roca Negra. Y tratando no, pero es Piedra Negra. Está lleno de lugarcitos para hacer bivacs o campamentos. Ahí hay una carpa. Y allá supongo que es el Paso del Cuadrado, veo figuras humanas subiendo. Voy a bajar a la laguna y voy a empezar a subir el Paso del Cuadrado, a ver qué onda. Me dijeron en el refugio, ahí en Piedra del Fraile, que hace falta crampones, pero no sé, voy a ver, me voy a acercar. Si no, no, y si sí, sí.
El color del agua. El aire está frío, pero con el sol es otra cosa. Cuando se nubla, sí, te tenés que abrigar. Esa es la cara norte del Fitzroy. Y esa debería ser la cumbre del Cerro Eléctrico. Y por allá, imagino que es el Paso del Cuadrado. Los chicos que estaban subiendo ahora están bajando, pero lo están haciendo por la nieve. Y hay huellas de crampones. Estoy viendo si puedo subir por el costado de la nieve. Muy divertido. Estoy volviendo porque quería pasar por ahí. No me animo ni a darme vuelta. Pero no tengo paso. Voy a ver si bajo un poco y encuentro otra forma. Logré bajar. Estaba por allá arriba. Así que la piedra es muy firme. Ahora quiero ver si voy por ahí y ya engancho. Este es el cuadrado. Imagino que le dicen cuadrado a eso. Perdón si no es así. Díaz. Hay que ir ahí.
Sí, me queda un poquito más hasta allá, pero acá estoy bien. Ya sería tentar mucho la suerte. Gracias, Romy, por alentarme y ayudarme a llegar acá. No sé si acá, pero el Chaltén. Bueno, creo que te guste que esté acá. Aquel de allá debe ser el Cerro Torre. Y este es el Fitzroy. Es los glaciares. Y allá abajo está mi carpa. Ahí está la Piedra del Fraile. Y ese es el río eléctrico. Y ese es el cerro eléctrico. Tengo que empezar a volver sin palabras. ¿Viste cuando no te querés ir de un lugar? Pues no voy a volver nunca más acá. Ya saqué fotos, ¿viste? Cuando bueno, muy agradecido. No entra el cerro en una sola foto, tuve que hacer panorámicas y... terrible. Técnicamente este es el paso del cuadrado, no allá arriba, a veces un paso. Bueno, basta, me voy. Ya pasó la parte más compleja de la bajada. Tuve que hacer unos 10-20 metros por la nieve y después faldear estas rocas que están muy lisas, pero se hacen balcones en diagonal que te permiten bajar. Lo que pasa que en la combinación, a veces pisando agua o pedazos de nieve, puede ser peligroso. Y en un lugar guardé hasta la cámara, en vez de dejarla acá en el bastón, la guardé en el bolsillo porque tenía que destrepar y se me podía golpear. Un flash, mirá el color de la piedra. Es el mismo color que se veía en las franjas aquellas. Y el color de la laguna. No puedo creer el día, porque en el pronóstico hoy figuraba algo nublado. Iba a tener una ventanita al mediodía, que quizás es esto. Bueno, son 3:20. Pero hay muy pocas nubes. No tenía en mente en realidad hacer paso del cuadrado, porque ya había visto que era complejo y había visto un video de Natural Trekking que quisieron subir por acá. Debe haber sido
quizás en verano o primavera, y había mucho más nieve y había desmoronamientos. Entonces, para hoy había programado llegar a Piedra Negra y mirar de lejos el Paso del Cuadrado. Así que me queda llegar vivo a la carpa. Días. Cuando empecé a bajar me crucé con un flaco que es de afuera, ahí en la zona de Vivax de Piedra Negra, y él había subido al eléctrico. Dice que no llegó a la cumbre porque no le daba seguridad el equipo para llegar. Pero con unos buenos crampones y un buen calzado, según me dijo, se llega bien. Y cuando yo estaba subiendo al paso, yo iba por las piedras de más arriba y por abajo en la nieve venían bajando los chicos, un chico y una chica, venían bajando en la zona de nieve, así que los saludé desde arriba, estuvimos cruzando un par de palabras. Me ofrecieron sus crampones, me decían pasá por Calafate a la vuelta y me los devuelvo. Finalmente pude llegar al paso sin crampones, así que bárbaro. Debe ser la época. Calculo que con más nieve que está lleno de barro. Con más nieve se debe poner realmente peligroso. Mejor presto atención y dejo de hablar. Llegué. El cansancio. Larguísima la bajada. Tuve un par más de resbalones, pero todo bien. Ahora me voy a desmayar en la carpa y en un rato a cenar.
No hay forma de dimensionar esto con la cámara, ¿no? Son unas paredes verticales, allá hay una cascada. Es lo que es. Ahora está saliendo el sol, aprovecho que acá no pega el viento. Lo que hice recién fue el glaciar Marconi. Tardé 3 horas hasta la zona de la playita y 1 horita más hasta el glaciar. Pero había mucho viento y una llovizna constante, una llovizna de esa que ni moja. Y estoy en pantalones cortos, así que tampoco hacía frío. No dije nada porque la verdad que no hay nada que agregar en el video. Primero porque no se podía hablar por el viento y después que... no sé. Bueno, voy a estar escribiendo en el blog las sensaciones que tuve recorriendo este lugar. Si bien no tiene pendiente, es intenso, hay lugares con piedra suelta y demás, pero hermoso. No sé si es la combinación del otoño o siempre es tan lindo, pero bueno, sin palabras. Liquidada, pero estuvo muy bueno. Mucho viento y bueno, ya te he dicho esa llovizna que no llega a mojar. Recién ahora empezó a salir el sol, pero el Marconi puede ser el cerro, después averiguo bien. Seguía nublado. Tengo que desarmar la carpa y pegar la vuelta. Vuelvo a buscar el auto ahí en el puente del Río Eléctrico, en la ruta 41, y de ahí a Chaltén. Finalmente encontré el Chaltén que vine a buscar, pero no estaba donde todos miran.